y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mucho más que un museo. A un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. En Caja Rural creemos en el esfuerzo y apoyamos tu formación. Si eres alumno de primero o segundo de bachillerato y cliente joven IN, recompensamos tus sobresalientes con hasta 300 euros. Y premiamos tu dedicación con 6 viajes culturales a Roma para ti y un acompañante. Entérate de todo en cajaruraldigital.com/es/beca sobresaliente. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Los nuevos vinos de la denominación de origen La Mancha se presentan en el Hotel Palace de Madrid. Blancos y tintos jóvenes, crianzas o reservas de diferentes variedades. Viernes 28 de noviembre de 11 a 15 horas y de 16:30 a 21 horas. Aficionados mayores de 18 años, 10 euros. Aforo limitado. Vinos con denominación de origen La Mancha. 28 de noviembre. Palace. Entrada por Cánovas del Castillo. Toda la actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Intereconomía Inmobiliario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una semana más a este programa Intereconomía Inmobiliario, miércoles 19 de noviembre. ¿Y cómo se nos ha ido el tiempo? Y es que del pasado volvemos al presente, porque aquí no perdemos el tiempo. Hoy nos fijamos en los datos que ha publicado esta mañana el Ministerio de Vivienda sobre la evolución de precios de la vivienda en el tercer trimestre del año, y la subida asciende hasta el 12,2% interanual en el precio de la vivienda, alcanzando los 2.153,4 euros el metro cuadrado. Es el mayor importe que se registra en toda la serie histórica en la estadística que registra precisamente el Ministerio de Vivienda y que arranca desde el año 1995. Hay que recordar que en el segundo trimestre subieron más de un 10% interanual, alcanzando el mayor importe desde el año 2008, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, y hoy hemos conocido este nuevo dato que sigue y suma y parece no tener techo. Por eso hoy nos vamos a preguntar si tiene techo el precio de la vivienda
en nuestro país. También les contamos que hay algunos asuntos sobre la agenda. Hoy va a ocurrir algunos actos importantes. Va a ser este acto de inauguración del nuevo Space Bernabéu, que será el mayor espacio de coworking de España con 10.000 metros cuadrados de oficinas flexibles y también con capacidad para 180 oficinas. Y también se celebra hoy el primer Congreso Internacional bajo el título How Action, ciudades resilientes ante los mercados residenciales tensionados, que quieren poner sobre la mesa las políticas públicas de vivienda y qué hacer en esas zonas tensionadas de las ciudades, en esos municipios. Pero va a ser clausurado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y va a estar presente además Matthew Balvin, es el director general adjunto de Energía y jefe del Grupo de Trabajo de Vivienda Asequible del Plan Europeo de la Comisión Europea. Allí va a estar presente también entre los alcaldes, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que en una entrevista, por cierto, hoy en el diario Expansión, dice que hay que intervenir la vivienda y evitar la especulación. Además, dice que también hay que cambiar las reglas del juego. Dicen que no hay que dejar la inversión inmobiliaria, pero rechazan, dice, la especulativa. Algunos titulares que llaman la atención y que vamos a reflexionar aquí en este programa esta mañana. También, esta mañana hemos escuchado al consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Hortaza, ha intervenido en ese foro de Nueva Economía en el que hablaba sobre el sector financiero, la actual también coyuntura económica y también el problema de la vivienda en España. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues enseguida se lo contamos. Bueno, pues seguimos aquí con la mirada puesta en muchos asuntos esta mañana. Como les decíamos, también vamos a hablar dentro de esa agenda de un informe que presentaba Lucas Fox, perteneciente al grupo Deals Company, en el que se habla del mercado de la vivienda de lujo. En el estudio, muy interesante, destaca cómo España se consolidará como el mercado más atractivo del lujo en Europa, con revalorizaciones del 10%. Se incorpora también como novedad los individuos, dicen, de alto patrimonio neto, y aparece esta palabra nueva en el informe. Y habla además de cómo 2026 es el año para la revolución del nuevo lujo. Hablamos ya con Paloma Pérez Bravo, CEO de residencial de Lucas Fox del grupo Deals Company. Paloma, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me ha llamado la atención el individuos de alto patrimonio neto. ¿Qué significa esto? Bueno, al final el cambio que vamos a estar y que estamos ya viviendo dentro de lo que es España es que hemos dejado de ser la casa del sol, ¿no? El sol y playa. Y ahora hemos pasado a ser pues uno de los países más atractivos para invertir en el sector inmobiliario. Entonces estos individuos al final siempre, como dicen, la vivienda la van a seguir comprando, pero no como algo de oye, pasó el verano y ya está, sino como un activo. Y dentro de esos activos, pues al final pues tienen fondos, tienen inversores, etcétera, en los cuales lo que quieren es rentabilizar, con lo cual la casa deja de ser ese pasivo que tienes a ser un activo, y es muy importante que esté siempre dando un beneficio. Pues hay muchas más conclusiones de este informe que analizamos enseguida, pero también voy a presentar porque, hablando de precios de vivienda, hemos conocido también hace unos días ese barómetro inmobiliario español del tercer trimestre del año que ha realizado Real Advisor y que habla de cómo el precio de la vivienda sube un 12,5% en lo que va de año, marcando un récord histórico. Nos acompaña Jaime de Vizcaya, director de estrategia de Real Advisor. Jaime, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, muchas gracias. Estos datos están muy alineados con esas subidas que conocíamos esta mañana. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, vemos una demanda muy fuerte por la inmigración neta, por la inversión extranjera también por un poco la presión que ejerce el teletrabajo, esa descentralización de la gente que quiere huir a otras ciudades de costa quizá. Y sobre todo en las grandes ciudades y en la Costa del Sol, el Levante, vemos un aumento significativo de los precios. El barómetro lo explica muy bien en nivel provincia y nivel ciudad. Y no vemos que haya realmente una burbuja, está muy justificada esta subida realmente. Es un tema estructural que, bueno, veremos con el plan de vivienda un poco si se suaviza. Para el 2026 hemos hecho ahí algunas proyecciones en el barómetro, en el informe,
y estaremos pendientes de seguir los resultados. Bueno, vamos a seguimos hablando de vivienda, porque esta mañana también se hablaba en la sesión de control. Precisamente es uno de los temas eje central en el Congreso de los Diputados, porque hay que analizar todos los mensajes que llegan, y es que Miriam Nogueras, la portavoz de Yuna en el Congreso, recordaba al presidente Sánchez que si no suma los votos suficientes para aprobar los presupuestos generales, va a tener que hacer un acuerdo con el PP y con Vox, y uno de los asuntos prioritarios es la vivienda. Yo no sé si entienden los políticos el verdadero problema de la vivienda. Jorge Ginet, director general de Asprima, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Lo están entendiendo o no? ¿Qué quieres que te cuente? No sé lo que tú quieras, pero claro, hablábamos, fíjate, de los mensajes que dejaban esta mañana en esa entrevista el diario Expansión, también del alcalde de Barcelona, y ahora vamos a escuchar lo que decía también esta mañana el CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Enseguida nos lo va a contar nuestro compañero Rubén Gil, pero así de primera mano. ¿Lo entienden o no lo entienden, Jorge? Mira, yo cuando hablo muchas veces en diferentes foros y tengo muy poquito tiempo o estoy un poco enfadado porque no me gusta lo que están diciendo mis contertulios, yo solamente destaco dos palabras. Hay problemas de enfoque y hay problemas de escala. Y yo creo que los políticos no entienden ni el enfoque ni la escala. Entonces, no se dan cuenta que la escala para desarrollar el problema de vivienda y, como han dicho los dos compañeros, ajustar la demanda a la oferta es brutal. Entonces, no se toman en serio esto de que se necesita producir 700.000 viviendas. Entonces, yo creo que no comprenden la escala. Y luego, pues siguiendo un poco a Colbón, y con esto ya termino, el tema del enfoque, ¿no? Si es que no hay nada más especulativo que intervenir en el mercado de la vivienda. Quiero decirte, en el momento que lo intervienes se produce la especulación, porque evidentemente desaparece, la gente no tiene la seguridad jurídica suficiente y desaparece la oferta. Entonces, pues pueden seguir insistiendo con ese sistema, pero lo único que van a hacer es generar más especulación. Pues ahora seguimos hablando. Hablabas tú de 700.000 viviendas. El otro día, en una charla con alguien del Ministerio de Vivienda, hablaba ya de 1 millón de viviendas, la necesidad de poner en el mercado 1 millón de viviendas. Pero aquí nos está acompañando también nuestro compañero Rubén Gil. Esta mañana ha estado con el consejero delegado de CaixaBank, con Gonzalo Gortázar. Uno de los temas, Rubén, que se ponía sobre la mesa era el problema de la vivienda. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues así es, porque ha hablado de muchas cosas, de operaciones, de márgenes, de la situación de la economía española, y ha hecho hincapié en la vivienda. Ha dicho que el riesgo de tensión de precios y deterioro de la accesibilidad ya está pasando, es lo que le preguntaban en ese desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum. Está pasando y es uno de los principales problemas que tenemos, ha dicho Gortázar. Ha hablado de los jóvenes, que tienen peores condiciones que las que teníamos nosotros cuando éramos algo más jóvenes, y ha puesto como ejemplo que en los últimos 20 años el patrimonio de los mayores de 74 años frente al patrimonio de los menores de 35 años se ha multiplicado por 11, esa diferencia. Ha dicho que quien tiene una vivienda tiene un nivel de vida y un patrimonio, y que esto es un problema grave que hay que solucionar. Ha dicho que el sector financiero está financiando la vivienda de manera sana, pero ha reconocido que hay mucha más demanda que oferta, y se preguntaba cómo solucionar esto. Bueno, pues ha dicho que hay que reequilibrar el mercado, que se necesita liberalizar los procesos para poner suelo en disposición de los constructores. Dice que empieza a haber un problema de mano de obra y de coordinación entre las administraciones, que hay mucho que hacer y que hay que tener consenso de país a pesar de las diferencias políticas, de los diferentes colores políticos entre las administraciones, y que si esto no lo arreglamos, ojo a lo que ha dicho Gortázar, va a ser un problema social de primer orden y un cuello de botella para la economía española. Ocurre que tenemos mucha más demanda que oferta. ¿Y cómo solucionamos esto? Evidentemente tenemos que reequilibrar el mercado, tiene que haber mucha más oferta de vivienda. Necesitamos liberalizar los procesos de poner suelo a disposición de la construcción, de los promotores. Ahí empieza a haber un problema de mano de obra. Evidentemente hay un problema claro de coordinación entre administraciones y de buscar un acuerdo conjunto. Es importante tener un cierto consenso de país, es decir, nosotros si tenemos suelo, tenemos materiales, tenemos demanda, tenemos gente que esto no es tan complicado construir casas, ¿no? Y de hecho lo supimos hacer y demasiado hace 15 años o hace 20, y esto tenemos que arreglarlo. Cuando antes me refería
al medio largo plazo de la economía. Si esto no lo arreglamos, va a ser un cuello de botella para el crecimiento económico y evidentemente un problema social de primer orden, ¿no? Ese es el diagnóstico del consejero delegado de CaixaBank y las soluciones que ha puesto Elena esta mañana sobre la mesa. Pues muchas gracias, Rubén, por contarlo. Y yo quiero saber qué le parecen estas palabras a Jorge Ginés, porque ha hablado de muchas cosas, habla de ese problema social de primer orden, de ese cuello de botella para la economía española si no se soluciona el problema. Yo estoy de acuerdo al 98-99% de lo que ha dicho. Primero, es decir, si no lo primero y fundamental, que lo ha dicho de forma, yo lo voy a decir más bruto, hay una transferencia de riqueza entre las clases pasivas y con respecto a los jóvenes. La ha catalogado de un 11% y es que es verdad. Y de eso la gente no habla. Yo, sabes que te lo he dicho muchas veces, el problema de la vivienda es un síntoma, no es el problema, no es la enfermedad, es el síntoma. Y es un problema estructural de país. Y uno de ellos es esa transferencia de riqueza que hay de las clases pasivas a los jóvenes. También lo he dicho de forma sucinta. Es que no se le está incentivando el ahorro y la inversión. Es decir, yo tuve acceso a una cuenta de ahorro vivienda. A mí me lo pusieron muchísimo más fácil, evidentemente. Yo no sabía que me iba a comprar una casa, pero estaba ahorrando todos los 5 años. Durante 5 años para comprármelo. A mis hijos les dan un cheque para que se lo gasten en videojuegos. Entonces, quiero decir, el país en ese sentido ha girado enormemente, ¿no? Y luego no tenemos que olvidar que a nosotros nos daban financiación del 100% de la vivienda. Ahora los chavales le dan el 80%, con lo cual, si se quieren comprar una vivienda media en Madrid, tienen que tener ahorrados 90.000 euros. Es totalmente imposible. Y eso es una cuestión de financiación, no tiene nada que ver con la vivienda. Entonces, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que ha dicho. Luego, en el tema de fomentar la oferta, ¿no? Ha dicho además una palabra que normalmente suele asustar, liberalizar los procesos. Es decir, claro, pues es que tardamos 20 años en sacar suelo finalista. Quiero decirte, porque nos hemos metido en un lío, nudo gordiano administrativo entre las administraciones públicas que no se hablan, es decir, no se habla entre comunidades y ayuntamientos, no se hablan entre Estado y comunidad, con lo cual esto se dilata in seculum seculorum. Y luego nadie piensa en realmente, y vuelvo otra vez a lo de la escala, a resolverlo desde es decir, que sea una prioridad, porque cada uno quiere lo suyo, ¿sabes? Es decir, tú no le preguntas a esa Confederación Hidrográfica del Tajo de qué problema hay de vivienda. Él te va a sacar el informe cuando considere, donde considere, en el momento que considere. Y ahí podría entrar en todas las administraciones del Estado. Entonces, yo creo que ha hecho un análisis muy, muy correcto. No nos olvidemos que los bancos suelen tener grandes centros de estudio con bastantes datos y además la jefa de la Caixa Resís, Judith, que le tenemos muchísimo cariño, que la manda además un beso desde aquí. La saludamos desde aquí, ¿eh? No vamos a Barcelona enseguida, pero se nos está escuchando. Que seguramente que nos esté escuchando, que el CEO habrá hecho todo este análisis con datos reales. Entonces, nada. Totalmente de acuerdo. Muchas de las cosas, lo que ha dicho es una evidencia también, ¿no? de lo que se está conociendo en este momento. Lo que no es una evidencia, fíjate, hay una, dentro de estas soluciones, problemas, el que hay que intervenir en el mercado de la vivienda, como decía Jaume Collboni, el alcalde de Barcelona, hay algo que llama la atención porque se reconoce, por ejemplo, para los catalanes que el acceso a la vivienda es el principal problema, pero según lo dice el barómetro de la Generalitat, pero hay un reciente informe que ve constitucional vetar las compras si no son para primera vivienda habitual. Esto es una locura, Jorge. A ver, yo recomiendo mucho un libro de Fernando Caballero, se llama Madrid DF, no porque hable de Madrid, que habla de Madrid, sino un poco habla las tendencias de las grandes ciudades, en qué se convierten las grandes ciudades. Y hay un apartado muy interesante de cómo se hacen las políticas de vivienda dentro de los municipios. Y Barcelona, hay que decirlo, es decir, lo que está intentando por todos los medios es restringir la demanda. ¿Vale? Es decir, yo no quiero que venga gente aquí a vivir. Entonces todas sus políticas van en función de eso. Eso ya lo inventó la anterior corporación. En Madrid es el camino contrario, Madrid o Málaga me da un poco igual. Es decir, no, mira, yo voy a fomentar la demanda y yo voy a crecer en función
de este crecimiento de demanda, y aquí doy la seguridad jurídica para que todo el mundo pueda venir. Y eso genera riqueza. Ojo, no sabemos dentro de 15 años quién va a tener el éxito, ¿vale? Es decir, porque el traer 140.000 personas todos los años a vivir, más 90.000 de población fluctuante, eso genera muchísimas dificultades. Ayer que estuve en el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez, hay que recoger la basura. Es que si pasamos de 7 millones a 10 millones, tenemos que recoger basura para 10 millones, y no solamente eso, hacer economía circular con ella. Que a todo el mundo recomiendo que vaya porque es una pasada. Tenemos que dar soluciones claro, de infraestructura de transporte, tanto pública como privada. Tenemos que dar los colegios adecuados, la sanidad adecuada. Entonces, quiero decirte, eso es meterte en un lío. Pero bendito lío, quiero decirte, al final eso genera riqueza, y si somos capaces de esa riqueza de llegarle al ciudadano, pues bienvenido sea. En Barcelona están haciendo todo lo contrario, es decir, oye, que no venga aquí nadie. Y muy probablemente mi teoría es que no solamente su PIB bajará, sino su PIB per cápita. Entonces son dos modelos totalmente diferentes y totalmente respetables. Es decir, oye, cada uno vota lo que considera oportuno, y cada uno de los políticos representan a sus ciudadanos como consideran oportuno. Pero sí es verdad que en esos dos modelos habrá ciudades ganadoras y habrá ciudades perdedoras. Y yo, desde luego, me siento muchísimo más cómodo con el modelo madrileño, ¿no? Porque al final es súper integrador y lo que hace es generar riqueza. Pues no nos olvidemos que la riqueza no se puede repartir si no se genera. Efectivamente. Ahí está. ¿Tú sabes cómo se venderán las casas en el año 2035? Pues no tengo ni idea, que Lucas lo cuente. Yo no tengo ni idea cómo se venderá, que lo cuente Paloma. ¿Yo qué quiere que te diga? Decía que nos íbamos a ir hasta Barcelona, no porque nos va a atender, no porque no quisiera yo que nos atendiera el alcalde de Barcelona, en este caso, para que nos explicara toda esa parte de la entrevista, parte de esas medidas que están previstas o que quieren poner en marcha en Barcelona, pero en este momento creo que está en San Sebastián. Pero a quien sí tenemos allí en Barcelona es a Enric Jiménez, CEO de Property Buyer by Sonríe. Enric, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Barcelona, escuchando un poquito lo que decís y totalmente alineado y muy de acuerdo de lo que está diciendo la mesa. Bueno, ayer presentaste un evento digital en el que participaba también el economista Gonzalo Bernardo, y tú anticipando un poco qué es lo que va a ocurrir en 2035, cómo se va a adquirir esa vivienda, cómo se va a comprar. Será seguramente un proceso más profesionalizado, digital, guiado por los datos. ¿Qué se ha puesto sobre la mesa en este contexto en el que vivimos ahora mismo, ¿no? ¿Qué es lo que más preocupa? Bueno, pues preocupa básicamente lo que estabais diciendo, ¿no? El acceso a vivienda a jóvenes, el acceso a vivienda a gente que realmente esos 500.000 personas nuevas que entran en España y que necesitan de vivienda y que al final, pues entre la oferta y la demanda está totalmente desfasado, y nosotros estamos proyectando cómo ayudar con el dato, con el Big Data, cuáles van a ser las ciudades de más crecimiento y donde vamos a poder desesponjar las urbes, Barcelona, sí, Madrid y ya empieza a ser Málaga, de esa falta de vivienda, ¿no? Y de cómo vamos a ver dónde van a crecer estas ciudades por trabajo, porque van a meter centros logísticos, Amazon, van a meter temas de cárnicas, donde va a haber realmente una parte de que la economía va a moverse, y que estamos poniendo el punto de mira para poder, como sabemos y como también se ha dicho en la mesa, tardamos bastante en desarrollar suelo o en que los proyectos se acaben desarrollando en los tiempos que todos querríamos, pues intentar a corto plazo trabajar con WIPs, que son edificios que se quedaron en los años de la burbuja a medio hacer, al 50, al 60, al 70%, acabar estos proyectos cerca de esas ciudades que estén a 10 o 15 minutos y ver si con ese dato podemos llegar a saber qué es lo que quiere el comprador, ¿no? Y el comprador, al final, un comprador que ahora es joven y que también será joven en 2035, pues ¿qué es lo que quiere, ¿no? Que hablan de sostenibilidad, hablan de ahorro energético, toda esta consciencia de que ya tenemos que 4 de cada 10 están en esta línea, ¿no? Por tanto, trabajar ya pensando en ese futuro, no tan lejano, estamos hablando de 10 años, pero sobre todo analizando el dato, ¿no? Analizando dónde creemos que puede haber gente, dónde pueden haber viviendas para que la gente vaya. Enric, ¿cuánto tarda una persona joven
en comprar una vivienda en este momento? Tenéis los cálculos realizados, creo. Sí, claro, el tema está dónde vives primero y qué capacidad de ahorro. Hablamos antes también de ese incentivo al ahorro, ¿no? De que hoy en día cualquier persona joven pues se ha ido 2 veces a Bali, una a Cancún, y yo recuerdo haberme ido una vez a Peñíscola con mis padres, ¿no? Y haber salido y haber ahorrado pues mi primera vivienda que me compré con 100.000 euros en Mataró, pues ¿Tú tenías también cuenta ahorro vivienda, como tenía Jorge en este caso, claro, también? Claro, sí, claro, porque además se incentivaban a eso, a ahorrar, ¿no? Y ahora es el hecho de que si no has ido a Cancún o a Bali 2 veces eres un pringao y si no lo has subido a Instagram, ¿no? Entonces, toda esta capacidad de ahorro de los jóvenes es menor. Lo que sí que también estamos viendo que independientemente necesitan para poder llegar a ese, estoy de acuerdísimo en esas medias que hablaban de tener 90.000 euros para comprar una vivienda media. Nosotros estamos pensando y nos estamos enfocando en hacer viviendas más asequibles en zonas un poco más deslocalizadas, en torno a los 180, 200.000, que ya no necesitan 90, que a lo mejor necesitan 40. Ahorrar 10.000 euros para una persona joven, pues si tiene tal y como puede vivir, pues puede tardar 3, 4, 5 años y con la ayuda de, eso sí, tenemos que volver a la ayuda de los padres, de los suegros, ¿no? Ese punto de que no hay que esperar a morirse para dar una herencia, sino que a lo mejor el momento de ayudar es ahora, de dar esa entrada, porque probablemente una vez tengamos la entrada, dotada la entrada para poder comprar, la hipoteca nos va a salir más barata que el alquiler. Hoy en día, hipotecas al 2% a 30 años o más, la cuota hipotecaria sale por debajo de cualquier alquiler medio en una zona, en una gran ciudad. Por tanto, creemos que los datos son claros, es el ahorro. Alguien a día de hoy podría tardar casi 15 años en ahorrar para la primera vivienda, es una burrada. Hay otras fórmulas también de vez de alquilar, pues comprar una vivienda o una habitación y que acorta los tiempos. Pero la clave aquí está en intentar poner foco en el ahorro, en la ayuda de los padres y de los suegros en el caso de que hayan y de poder poner el foco en una hipoteca y en una... Henry, hablabas tú de las ciudades, estamos hablando de grandes ciudades como Málaga, Madrid, Barcelona. En este momento, ¿es más difícil comprar una vivienda para los jóvenes en Barcelona o en Madrid, o es indiferente? No, es bastante más difícil en Barcelona. En Barcelona ¿sí? Aquí nos ponemos más palos en las ruedas normalmente, básicamente desde el punto de vista del ITP, el impuesto de transmisión patrimonial, que lo teníamos bastante alto, de los más altos de España, junto con Valencia, el 10%, en Madrid es el 6%. Ya de momento tenemos un gap del 4%, que, hombre, en una transacción de 300.000 euros ya son 12.000, que empieza a ser dinero, pero ahora les han puesto, evidentemente, alguien que sea joven no va a ir a los tramos, porque lo que han subido son los tramos a partir de los 600.000, los 900.000, el millón, pues va subiendo un 1% más de ese tramo, ¿no? Entonces, hoy comprarse la vivienda en Barcelona, si es una vivienda de alto standing, pues te puede costar el doble en impuestos que en Madrid. Y eso, evidentemente, desincentiva a la gente que tiene ese perfil, no, porque si lo quiero, como lo puedo tener, lo puedo pagar, pues lo hago, pero a la gente joven, evidentemente, es más difícil comprar una vivienda en Barcelona que en Madrid. Aquí nos gustan las recomendaciones. ¿Tú qué recomendarías a aquellos jóvenes que te puedan estar escuchando, ¿no? Que quieren comprar una vivienda, que no pueden? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que tú les harías? La que creo que es la mejor recomendación es comprar obra nueva. El problema es que no hay. ¿Por qué les recomendaría obra nueva? Hoy en día te piden un 5% de entrada, en algunos casos un 10%, que es ese pequeño ahorro que tienes que tener, y después vas a tener 2 años para ahorrar. Es la cuenta ahorro que hablábamos antes que habíamos tenido, pero no es una cuenta ahorro, es una cuenta ahorro que vas a pagar un promotor, poquito a poco le vas a pagar 500 o 800 euros al mes, y cuando pasan 2 años que te van a entregar la obra, que nunca van a ser 2 años, porque va a faltar el papelito de turno de licencia de primera ocupación que el ayuntamiento va a tardar más de por sí, porque ya tardan de por sí, les gusta las medias destrozarlas y tirarlas por el suelo, es decir, pues si te he dicho 2 años, pues va a ser 2 años y medio, eso va a pasar, o si no, te va a venir la estación transformadora de FEXA Endesa y te va a tardar 3 meses más. Por tanto, probablemente cuando te dicen 2 años sean 2 años y medio o 3, vas a poder ahorrar, esa vivienda va a subir en el precio en esos 2 años y medio o 3, eso nos va a hacer que cuando hagan la tasación con lo que hemos dado ya sea suficiente con la entrada y te va a salir una hipoteca, lo que pues no tenemos la boleta mágica es cómo van a estar los tipos de interés de aquí a 3 años, que a lo mejor no están al 2, están al 4 o están al 1, no lo sabemos, pero como mínimo has tenido la posibilidad de, con una pequeña entrada y con un ahorro, con una cuenta ahorro, poder tener tu vivienda de aquí a 2 años. Por tanto, acortar los plazos y tener una posibilidad real de una vivienda. Porque en segunda mano es muy difícil porque el 20% más el ITP se escapan de muchas manos. Jorge.
Bueno, estamos diciendo, sí, claro, cortar los plazos. Me estaba riendo, la verdad es que está muy bien explicado. El problema es que se hacen va a haber este año 750.000 transacciones en total, y de ellas van a ser escasamente 100.000 de obra nueva, como le he explicado, o 110.000 puede ser. Entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer es mayor producción, y es un poco lo que nos cuesta. Ya sabes que soy súper positivo. Hay soluciones. Yo, sinceramente, pienso que la Unión Europea se está dando cuenta y sacará su plan europeo de vivienda asequible, y volverán otra vez reducciones en los impuestos, fundamentalmente en el IVA, para obra nueva, y estoy convencido de que se incentivará otra vez el ahorro y la inversión a los jóvenes. Y bueno, mientras tanto, pues aquí en la Comunidad de Madrid se está valorando, lo ha anunciado ya Díaz Ayuso, ese 10%, no suele ser un 5%, suele ser un 10% de aportación del principio. Sí, lo que pasa es que a veces negocias un poquito por si eres joven y le pides un capote al promotor. De la aportación, pues el que haya vales, es decir, que haya vales de las administraciones públicas. Pues es verdad que los ICO sacaron 2.500 millones para esto, que realmente se ha gastado muy poquito. No quiero dar la cifra porque me voy a equivocar, pero vamos, no llega ni al 15% de los 2.500 millones, y solamente estaba pensada para segunda mano, porque tenía que estar constituida la hipoteca. Y bueno, pues ahí la obra nueva se quedaba fuera. Entonces, bueno, pues aquí nos hemos inventado, o el legislador ha entendido a bien, que se tiene que incentivar a estos jóvenes a comprar, y bueno, pues ese 10% que exigimos los promotores, pues que lo den los bancos, y que no les consuma capital, que es lo más importante, es decir, que al tener la garantía del 100% de la Comunidad de Madrid, en este caso, no le consuma nada de capital, con lo cual es laxo para ellos. Si implantamos esa medida, pues muy probablemente el esfuerzo de ahorro para este tipo de jóvenes, pues lo habremos resuelto. Tendremos el problema de que no tendremos viviendas para ellos, pero por lo menos el acceso a través de la financiación sí creo que va a ser importante. Enric, pues aquí es necesaria la figura de un personal shopper, como sois vosotros, ¿no? Es necesario para entender cómo está el mercado y saber dónde dirigirse, ¿no? Porque yo entiendo que los jóvenes muchas veces no saben ni por dónde empezar. Esa es la clave, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. La primera vivienda es la primera. No es, la gente dice, es que aquí no me veo toda la vida. Correcto, como muchos. Es decir, cuando te compras tu primera vivienda no tiene que ser en el sitio exacto y perfecto, ni las habitaciones perfectas, ni los metros perfectos. La primera es la primera. Una vez tienes la primera, te sirve de palanca para la segunda o la tercera. Entonces, hoy en día los jóvenes son muy exigentes. Nosotros, cuando nos compramos la primera, pues no estaba en el mejor barrio posible, ni probablemente era la vivienda de nuestros sueños, ¿no? Pues ese punto de que todos venden los sueños llegan, pero hombre, o sea, esa inmediatez de los jóvenes de todo para mañana, pues tienen que cambiar un poquito el chip y pensar que, bueno, que a lo mejor tienen que comprar una vivienda cerquita. Te iba a decir los jóvenes y no tan jóvenes. Yo quiero meter también en la tertulia un poco, ahora hablamos de otros temas, pero Paloma Pérez, ¿tú te acuerdas, Bravo, tú te acuerdas de la primera vivienda que compraste? Pues mira, sí, y fue en obra nueva, y fue poquito a poco, y... ¿También tienes esa cuenta de vivienda de ahorro? Sí, no, pero es así. Mira, yo también por aportarte un dato, han crecido la oferta de viviendas un 12%. Hemos pasado de 430 viviendas por cada 1.000 habitantes a 550 viviendas por cada 1.000 habitantes. Es decir, tenemos más. El problema que tenemos es que los hogares son más pequeños, entonces tenemos mucho más hogares. Punto 1. Punto 2, está mucho más localizado, es decir, ahora tenemos una polarización. Incluso dentro de la ciudad, tú dices Madrid tiene mucha demanda, pero la demanda está muy concentrada en determinados barrios de Madrid. Entonces, claro, cuando tenemos esa localización, un problema de tipología, se está queriendo una vivienda más pequeña, con servicios, etcétera, que no existe. Y entonces ahí es donde, bueno, pues está el boom, ¿no? Obviamente, y sobre todo en la parte del lujo de obra nueva para poder desarrollar, porque hay una demanda clara y ya tenemos el problema del tiempo para poder absorber. Pero efectivamente, al final, si tú miras el país como en conjunto, dices, tampoco tenemos un problema en todo el país. El problema es que está todo muy localizado y la demanda está muy focalizada. Y ahora, con la entrada del cliente institucional, que es con lo que está entrando muchísimo cliente institucional, porque
porque al final España está muy atractivo, este cliente quiere profesionalización y quiere cosas muy específicas, con lo cual ahí es donde entramos en ese colapso. Y también déjame que diga, esto sube el precio, obviamente, porque el costo del suelo, el coste de construcción sube y al final estos tickets en las zonas premium están subiendo, pero lo que no puede ser es que suba el resto, es decir, lo que está produciéndose es que en otras zonas que no están tan tensionadas se está subiendo ese precio, y entonces la vivienda no se vende ¿no? Y ahí también estas diferencias entre precio de salida y precio de cierre, con lo cual también tenemos que analizar muy bien, ¿no? Y asesorarnos muy bien de aquí está tensionado, pero en otros sitios no. También lo está. Fíjate, los datos que conocíamos hoy, que estaban muy alineados con lo que decía Red Advisor, que no sé, Jaime de Vizcaya, si tú te compraste también la primera vivienda, ¿cuándo? Pues tú eres muy joven. Bueno, yo soy muy joven, yo tengo 29 años, entonces yo todavía no puedo comprar mi primera vivienda. ¿Pero lo estás intentando? Sí, y te diré que a mí me gustaría vivir en Madrid ciudad, y bueno, pues es complicado, porque el peso de 90 metros cuadrados en Madrid hoy en día, a 5.000 y pico el metro cuadrado, pues estamos hablando de casi $500.000 euros. Entonces, es un tema conseguir hacer una entrada a un piso. Pero bueno, también luego por otra parte, si una pareja, por ejemplo, tiene una casa de $500.000 euros en Madrid y crece un 16% el valor de su vivienda al año, pues a lo mejor si entre los dos ganan 80.000 euros, están ganando lo mismo por su ganancia patrimonial del piso, con un 16% sobre $500.000 euros, que con la suma de sus dos sueldos, no hablamos de IRPF, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema interesante, ¿no? También hablaba Enric de que las hipotecas en ocasiones son más baratas que un alquiler. Entonces también ahí tienes un incentivo a la compra, ¿no? versus el alquiler, y luego si puedes entender que ese precio va a seguir subiendo y no vas a perder valor de tu vivienda, pues también es otro incentivo, ¿no? Para dar el paso y para poner más esfuerzo en ese ahorro, quizá. Jaime, hablaba yo de ese barómetro del tercer trimestre, barómetro que habéis realizado. Cuando tú ves subir esos precios suma y sigue, cuando tú tienes que acceder al mercado de la vivienda, te llama la atención. Dices, ¿es imposible comprar una vivienda? Mira, como decía Paloma, también no solo se nota ni siquiera solo en Madrid y las grandes ciudades, es en general. O sea, nosotros vemos subidas en todas las provincias. El barómetro de datos por ciudad y por provincia, y muchas de ellas incluso por encima del 10 y por encima del 15 en cuanto a los pisos. Entonces, sí tiene un punto positivo, ¿no? Que los activos, la gente que tiene un activo se revalorice y tenga una subida de precio, pero para el acceso, desde luego, mi sueldo no crece un 12% anual. Entonces, cada vez puedes tener la sensación, bueno, en mi caso, cada uno tendrá su caso particular, ¿no? Pero que entiendo la gente puede tener la sensación que ese gap se va aumentando, ¿no? Que cada vez lo tiene más lejos. Si no logran ahorrar lo suficiente en el tiempo y cada vez está más alto el precio, se te escapa, ¿no? Es un poco la sensación que puedes tener. Pero bueno, se trata un poco también de ver cómo los jóvenes pueden generar más riqueza, más ahorro y buscar sobre todo facilidades para el acceso, para la entrada, para poder entrar en ser propietario y ya desde ahí pues, buscar unas facilidades para acceder. Enric, no sé si quieres decir algo sobre, claro, decía Jaime, es que yo soy muy joven, claro, es muy joven. Esa esperanza que le queda para comprar una casa, bueno, cada vez más... Muy joven, 29, casi 30, tampoco... Bueno, muy joven, pues muy joven. Muy achoto. Es que hay gente que está esperando comprar casa con 40, 40 y tantos años que no han podido acceder a su primera vivienda, claro, casi. Claro, totalmente. Seguramente que muchos de los compañeros... Por hacer un poco también ahí el challenge, ¿no? También tenemos mucho el tema del flex, ¿no? Es decir, aquí en España es verdad que siempre somos muy de comprar y no consideramos que una casa en alquiler es nuestro hogar, cuando, bueno, pues fuera, ya sabes, el porcentaje de alquileres es muchísimo más alto. También este mundo flex da muchas oportunidades también, ¿no? Y esa mentalidad de, oye, la casa donde vives no es un activo, al final es un pasivo, con lo cual, bueno, pues evidentemente tienes que hacer tus números con el tema de hipoteca, que ahora mismo somos pues el país con hipotecas más bajas, pero puede cambiar. Pero bueno, que hay muchas más alternativas también, ¿no? En este tema y ahí se está entrando mucho con temas de co-living y con otras opciones, ¿no? Entonces, bueno, es también revisarlo todo. Ajá. Enrique, no sé si quieres decir algo. Bueno, el tema también para jóvenes, el hecho del ahorro, ahora hay una posibilidad nueva que son la compra de habitaciones, que se está ahora, que esto en Estados Unidos
hablando entre el 7 y el 9% de las operaciones a nivel de la compraventa total, y en España ya empiezan a haber compra de habitaciones, o sea, porque el hecho de emanciparte, cuando pagas ese alquiler, vas tirando de ahí, ¿no? Y eso lo vas quemando, o cuando vas a estudiar de una ciudad a otra, pues estás 4 o 5 años a 500 o 600 euros, pues son 6.000-7.000 al año, pues por 5 años de la carrera, por 4, son 30.000 euros, eso ahora es un ahorro, porque después vendes esa participación y tienes esos 30.000 euros de ahorro que te ayudan a lo que has podido ahorrar a comprar. El problema de seguir en el alquiler y pensar en ese mundo flex y demás, a corto plazo compro perfectamente, creo que la movilidad y el co-living, co-working es perfecto. El problema es que tenemos sueldos, el sueldo que se puede tener medio en España, cuando te jubilas tienes un problema. Porque si tienes que seguir pagando al ritmo que están subiendo los alquileres de aquí a 20 o 30 años, probablemente con lo que estés cobrando de pensión no te llegue para poder pagar el alquiler. Entonces ahí ese es el problema y el hándicap principal, que yo veo que a corto plazo es perfecto el trabajar y vivir y no tener ese punto de propiedad, pero que la propiedad es necesaria, casi te diría 100%, porque si no, en el momento de la jubilación va a haber un poco de rock and roll. Jorge. No, muchas cosas. La primera, fundamental, vuelvo a decir lo mismo, el problema es nuestro PIB renta per cápita y nuestra falta de productividad. Es decir, estos jóvenes no tienen unos sueldos adecuados a su valía porque no somos competitivos. ¿Y por qué no somos competitivos? Pues no somos competitivos por 3 cuestiones. La primera, no todo el mundo trabaja. Que de aquí tenemos un paro del 10% estructural que no aportan. Entonces, tenemos que hacer que trabaje toda la sociedad. Punto número 1. Punto número 2, tenemos una de las peores fiscalidades. Recibimos un infierno fiscal, sobre todo para los empresarios, ¿vale? Y la tercera y fundamental es que no somos capaces, sobre todo en cuestiones de energía y cuestiones de productividad de las propias empresas, el ser competitivos. Entonces, eso es un problema estructural que tiene el país. Entonces, ¿nuestras casas son caras? Yo no lo voy a negar, pero creo que realmente el problema es que nuestros sueldos son bajos. De hecho, ayer sacó el gobierno, lo vi un poco en prensa, no he podido estudiarlo, que se han sacado un propio estudio sobre cómo baja de la macroeconomía a la microeconomía a la gente, ¿no? Y que este bulo que estamos diciendo, que la competitividad no es, y que el PIB dividido por renta per cápita se está perdiendo, que los datos son buenos. O sea, ya me pareció kafkiano, es decir, negar la mayor, porque yo además también te digo una cosa, cada vez veo más gente viviendo en la calle, ¿no? Entonces eso por un punto. O sea, creo que y vuelvo otra vez a mi discurso de la transferencia de riqueza. Entonces, creo que el país tiene que ser competitivo para que esta gente pueda ganar lo que tenga que ganar y que luego elija comprar o vender, que eso ya, o sea, comprar o alquiler, que eso ya es una cuestión de sistema de vida propia. Sí, pero que puedan elegir. Que puedan elegir. Es decir, yo creo que nosotros le tenemos que dar las herramientas para que ellos puedan elegir, ¿no? Sobre el tema del flex, cosa que nosotros apoyamos, yo en Las Primas tengo muchísima gente que hace flex. Pero no debe de sustituir a la vivienda habitual. Es decir, es un producto muy pensado para la gente que tiene una situación flotante. Y así lo venden los propios operadores. Es decir, oye, pues yo vengo a trabajar aquí 9 meses, o yo vengo a estudiar, o yo vengo de Madrid y no sé cuánto tiempo estoy, o mi jefe me manda a Bilbao y lo mismo me quedo un año o toda mi vida. Pues hombre, dar ese tipo de soluciones habitacionales son estupendas, ¿eh? Pero quiero decirte, ahí estoy con Enrique, que luego él, porque además no querrá vivir en una situación donde la parte privativa es pequeña. No nos olvidemos, los flex, la parte privativa es pequeña. Entonces, bueno, pues la gente quiere vivir cuanto más espacio, con muchísimo mejor, ¿no? Y luego una cosa que me ha sorprendido, Enrique, si lo he entendido bien, es decir, decías que se están comprando habitaciones. ¿Y qué garantía hipotecaria tiene eso? Quiero decir, hacen división horizontal de la división horizontal para garantizar lo hipotecario. Pues yo esto es la primera vez que lo escucho, ¿eh? O sea, yo no he encontrado ningún caso. Paloma decía que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, bueno, es una tendencia. Sí, vamos a ver, al final, si es una tendencia a la hora, pero claro, tienes que tener muy buenos servicios, ¿no? Entonces, bueno, habitaciones o
al final viviendas muy pequeñas en las cuales lo que se da es muchísimo servicio de que tú puedas trabajar fuera, que puedas, o sea, creas una comunidad realmente. Pero que yo lo que había entendido, y que creo que no hay que alarmar, que se están vendiendo habitaciones. Entonces, si es eso... Sí. Es una compra de participación en misa, como si compraras una plaza de parking. Tú tienes un porcentaje de tu habitación con tus metros, con unos lindes y las zonas comunes, donde no se hace una garantía hipotecaria, tienes un préstamo inmobiliario. Es un híbrido que han conseguido hacer algunas de las empresas que lo están haciendo con alguno de los bancos. O sea, que lo que hace es un proindiviso. O sea, tú haces un proindiviso de la vivienda. Un proindiviso. Y entonces, como yo tengo una habitación, yo tengo mi 33%. Vale, pero eso es como comprar en vez de con tu mujer. Pero eso en vez de comprarlo con tu mujer, lo compras con tus compañeros. Tampoco nos hemos inventado nadie. Bueno, vale, coño. Pero es que mandamos un mensaje que es alarmista, Enrique. No, es que la gente está comprando habitaciones, ¿no? Es una opción también, ¿no? Sí, pero que no se conoce, ¿eh? La empresa lo que hace es buscar a gente del mismo target, gente joven estudiante, divorciadas, gente mayor que, por ejemplo, se vende una vivienda de 90 metros. Venga, vale. Es un Tinder inmobiliario. Es un Tinder inmobiliario, vale. Oye, perdonadme un segundito, que tengo que hablar también con Paloma del tema de lujo, porque se presentó precisamente ese informe de lujo, el sector lujo. ¿Qué es lo que está pasando en este mercado, Paloma? ¿Cuáles son las previsiones para el 2026? Porque España está en una situación privilegiada, hablando del lujo, del mercado del lujo. Sí, efectivamente. Por fin se considera España como un destino de lujo, porque siempre era como, bueno, pues teníamos propiedades, pero como destino de lujo como tal, como estilo de vida, como inversión, etcétera, no se veía. Y ahora ya, bueno, de hecho estamos creciendo y esperamos que crezca la cuota de mercado de lujo con respecto al total. O sea, estamos en 1,3% y esperamos que para el año que viene pues estemos creciendo a 1,6%, etcétera. ¿Por qué? Pues por toda esta renovación que al final muchas propiedades que no eran de lujo están subiendo, se están rehabilitando o edificios enteros, etcétera, ¿no? Con lo cual cada vez tenemos más porque la demanda de lujo está ahí. Entonces, ¿qué esperamos? Pues que siga creciendo. Realmente lo que está conteniendo es, lo que ya hemos repetido, la falta de oferta, porque es muy específica, muy localizada y con una tipología muy específica, pero sí que hay, pues, y el tema del tiempo, obviamente, ¿no? Pero hay mucha obra nueva, mucha branded residence, ¿no? Con el tema de servicios que se está desarrollando. Que ese será el nuevo lujo que vendrá, probablemente se desarrollará mucho en el año 2026. Mira, el nuevo lujo viene ya desde hace años con lo que hablábamos del lujo silencioso, ya no es el estridente de quiero el sitio donde me vean y quiero la casa como una posesión. Ahora la casa se vive. O sea, la casa se pasa mucho tiempo en el hogar y lo que se quiere es una cosa como más interna, ¿no? De decir, oye, quiero una casa que se acomode a mi estilo de vida, y muchos los jóvenes de alto standing lo están empujando por ahí. Y lo nuevo que entra es el tema de la salud, el tema wellness. Entonces ya que los materiales sean materiales puros, que el aire sea puro, que los sonidos, que el silencio, que todo acompañe a un tema de salud, ¿no? Y que, bueno, pues ya te digo que hasta preguntan que determinados materiales al final no son buenos para la energía, etcétera, ¿no? Entonces cada vez queremos no solamente parecer jóvenes, sino que queremos ser jóvenes, ¿no? Entonces la nueva ola que viene es toda la parte de la salud y también con la parte de tecnología apoyada a esto, ¿no? Casas que aprenden, que te levantan por la mañana, mucha luz natural, ya no tanta luz artificial, pero sí que, oye, que me levante con el sol, que me acueste con el sol, que aprenda la temperatura que quiero por la mañana, por la tarde, o que cuando antes de llegar se acomode, que suba las persianas, que las baje, este tipo de cosas. Necesitaríamos una casa así. Pero hay algo también importante, llamaba la atención, es ese posicionamiento de España que sube la ALIX de los grandes fondos internacionales. ¿Cuáles son esos fundamentales para que estemos ahí? Pues mira, primero es que al final, bueno, pues estamos creciendo
por encima de lo que es Europa, ¿no? A nivel de, por ejemplo, lo que acabas de comentar, ¿no? Sí que estamos revalorizando la vivienda de lujo más de un 10%, un 12,5%. Somos el segundo país después de Portugal. Estamos muy por encima de nuestros competidores de lujo, que siempre han sido los clásicos, pues Londres, París, Milán, etcétera. Estamos muy por encima ya. Y luego tenemos una demanda muy diversificada, es decir, no dependemos de que nos compren los americanos o que nos compren los ingleses, que siempre puede haber subidas y bajadas. Ahora mismo la demanda, bueno, en Marbella, por ejemplo, sí, hay 150 nacionalidades, pero incluso en Madrid, que éramos típicos de latinos, están entrando ingleses, están entrando polacos, holandeses, etcétera. Entonces, sí que desde este punto de vista los grandes fondos ven que es una buena opción y además el producto falta, con lo cual en cuanto hay producto realmente se quiere invertir ahí porque hay muy buenas probabilidades y hay una estabilidad. Antes lo comentábamos antes de entrar que sí es verdad que España, ¿no? Y concretamente Madrid tiene una posición muy buena y muy sólida para el tema de los fondos de inversión. Quería preguntarle, Jaime, nos queda poquito tiempo, este barómetro que habéis sacado en el tercer trimestre, ¿qué diferencia existe con el segundo? ¿Hay mucho? Mira, en España es el primero que realizamos. En Suiza lo venimos haciendo hace ya varios años. Pero si hubiésemos hecho uno anterior, ¿vale? La diferencia sería que continúa subiendo, que estamos en máximos históricos. Esa sería la conclusión, que es un momento muy interesante. En 2026 proyectamos subidas, pero quizá no tan acentuadas. Un momento muy interesante del mercado porque hemos llegado a récord tanto en transacciones, tanto en volumen de transacciones, como en euro metro cuadrado. ¿No? Entonces, ¿Dónde está el euro metro cuadrado más caro en este momento, según el informe, el barómetro? Según nuestro informe, superior a los 2.500 euros metro cuadrado. Sí, en todo España. Luego el detalle, como te he dicho, dependiendo de si es ciudad, capital, se nota, ¿no? Como hemos dicho, por la distribución de la demanda, en las zonas que tienen más presión, pues se nota superiores a los 4.000 de forma estable en todas las ciudades con más demanda y en algunas superiores a los 5.000, en algunas zonas por encima de los 6.000, etcétera. Bueno, pues tenemos que seguir hablando, ¿no? De lo que va a ocurrir, pero será otro día, porque se nos va el tiempo. Es que aquí se nos va muy rápido el tiempo. Paloma, muchísimas gracias. Jaime, gracias. Vamos a hacer que encuentres vivienda, ¿te parece? Sí, podemos venir a comentar en enero, el cierre del año y el último del siguiente trimestre. Buena idea. Jorge, como siempre, un placer. Pues mira, yo el único mensaje hoy es que los jóvenes, tengo aquí un joven que no se considera joven con 29 años, que no arrojen la toalla. Que no arrojen la toalla. Que no arrojen la toalla. Enrique, gracias también por acompañarnos. Un placer. Que vaya bien. Está fuera. ¿Tienes tos, fiebre leve o malestar? La primera atención empieza en ti. Hidrátate, descansa y cuídate en casa. La primera atención empieza en ti, pero nunca estás solo. Si los síntomas empeoran o perteneces a un grupo vulnerable, acude a tu centro de salud. En Atención Primaria, estamos para ti. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid. ¿Tienes 1.000 euros y no sabes dónde invertirlos? Olvídate de consejos de cuñados y apuesta por la inteligencia artificial profesional. En investing.com tienes a tu alcance el poder de ChatGPT para analizar acciones, miles de datos analizados, algoritmos que detectan oportunidades y herramientas profesionales. Y lo mejor, todo gratis. Descarga ahora la app de investing.com y empieza a invertir con cabeza, no solo con corazonadas. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera.
Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado la puesta en libertad del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión desde el 30 de junio al considerar seriamente mitigado el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han robustecido, dice, los indicios contra él.